Por favor, id sentándoos y vamos a empezar. Tenemos aquí a dos ponentes excepcionales, alguno bien conocido por vosotros, otro un poco menos, pero que a partir de hoy lo va a ser más. Me están llorando aquí para que les rasque 55 minutos seguro, entonces ya veremos, a ver, o más, o más. Presentados vosotros, ya sabéis cómo va. Venga, muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Nos oye? Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Yo me llamo Alfonso, supongo que alguno me conoceréis un poquillo más. Vengo con Miguel en esta ocasión. Bueno, Minecraft en internet, o sea, en Twitter, Miguel, HZBZ. Venimos a presentaros una investigación un poco particular que tiene que ver con todo este mundo que está ahora muy de moda, bueno, de manera indirecta, como es la inteligencia artificial, su aplicación a la seguridad, sobre todo más defensiva, y con toda una serie de tecnologías que hay a su alrededor, ¿vale? Vamos a hablar en concreto de bases de datos de grafos, os vamos a introducir ahora un poco qué son y por qué son útiles, y vamos a ver cómo está la seguridad en este tipo de tecnologías, ¿vale? Sobre todo en las bases de datos más famosas, y bueno, vamos a ver toda una serie de ataques. Durante la charla vais a ver diferentes demos. Como algunas son relativamente complicadas, están en vídeo. Y luego hay alguna otra que no las podemos hacer por temas legales, así que las hacemos en local, ¿vale? Entonces las veréis en un vídeo muy bonito. Y bueno, aparte de todo lo que vamos a ver si no nos llevan hoy presos, ¿vale? Esa es la intención. Bueno, aquí os dejamos un poco spam de cada uno de nosotros, dirección de contacto, cosas que hacemos. Pues bueno, Miguel, ingeniero de telecomunicaciones, máster en ciberseguridad, amante de CTFs, premios en diferentes hackathons, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis toda la información. Bien, vamos a la charla. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de base de datos de grafos. Vamos a hablar un pelín, pero muy poco de Machine Learning y cómo utilizar todo esto en seguridad, sobre todo defensiva. Y después de esta breve introducción, nos vamos a centrar principalmente en la base de datos de grafos más utilizada a día de hoy, que es Neo4j. Y esperemos, si nos da tiempo, os comentaremos también temas de OrientDB. No sabemos muy bien si vamos a llegar o no, porque es un poco complicado. Pero bueno, ese es un poco el objetivo. Y vamos, bueno, dentro de las bases de datos, pues vamos a ver ataques de diferente tipo, ¿vale? Ataques de fuerza bruta, ataques de denegación, cómo crear un ransomware de una manera un tanto especial, luego lo veréis. Bueno, anonimato, canales ocultos, fugas de datos de información de todo tipo y todos los colores. Luego veremos esto más detallado porque hay temas sensibles que bueno, ya veremos cómo los vamos tratando. Y bueno, al final de todo esto vamos a liberar, de hecho ya está liberada una herramienta de auditoría para este tipo de herramientas que se llama GraphScan, y luego al final de la charla os damos el enlace para que podáis jugar con este tipo de cosas. Vale, empezamos. ¿Por qué bases de datos de grafos? Vale, no sé si conocéis este tipo de investigaciones, supongo que algunos sí, al menos. Pero bueno, estos últimos, yo diría sobre todo este último año, que nosotros pues hemos aplicado bastante esfuerzo en entender bien cómo funcionan todo este tipo de algoritmos más orientados a Machine Learning en el lado más defensivo de la seguridad y pensar cómo se pueden atacar. Hay un montón de ataques y yo creo que eso daría para otra charla, ¿no? Cómo la gente confía en este tipo de algoritmos y cómo se les puede engañar, ¿vale? Pues bueno, hay de todo tipo, ¿vale? Hay tecnologías para engañar imágenes estáticas, para engañar vídeo en tiempo real y hay un enorme interés en todo tipo de tecnologías, a la cual más cool, para procesar grandes cantidades de información y de alguna manera pues extraer inteligencia, ¿vale? La frase esta mítica de que la información es poder, como sabéis, es mentira, porque si no cualquiera que tuviera acceso a Google tendría poder, y eso no es así. Lo que da poder es la información procesada, es decir, la inteligencia, ¿vale? Entonces, por eso grandes organismos empresariales o agencias de inteligencia pues intentan utilizar todo tipo de tecnologías para correlar datos y quizás en esas relaciones pues poder extraer información útil, ¿no? Información que dé inteligencia, que dé poder, ¿vale? Dentro de todo este mundo, que esto daría de por sí para una charla entera, nos hemos querido centrar en un tipo de tecnología muy específico, que son las bases de datos de grafos.
¿Por qué base de datos de grafos? Porque son un tipo de bases de datos que te permitan almacenar la información en un grafo, ¿vale? Ahora luego veremos un poquillo más qué es un grafo para el que no lo sepa. Y la gracia de estas tecnologías es que podemos jugar con sus relaciones y eso nos da mucha más información adicional para, bueno, para un montón de cosas. Por ejemplo, en ciberseguridad pues podría ser para threat intelligence, para detección de fraude, bueno, para muchas cosas, ¿vale? No hay muchas tablas comparativas de cuáles son las mejores tecnologías. Esta es una de las pocas que existe. Y en esa tabla pues, podéis ver que de las dos tecnologías, las más importantes son Neo 4J y OrientDB, ¿vale? Por ese motivo nos hemos centrado sobre todo en la principal y después en Orient, y creo que en total es como el 80 y tantos %, ¿no? Más o menos el 80% recogen esas dos. ¿Vale? Y bueno, aquí os ponemos referencia, pues hay un montón de ataques, independientemente de esto, a todos sistemas de analytics y machine learning, pero bueno, eso ya lo veremos probablemente en otra charla más en detalle. Antes de que entre Miguel ya directamente a lo que son estas bases de datos y definir lo que es una base de datos de grafos y cómo poder jugar con ella, queríamos enseñaros un vídeo para que veáis en realidad qué se pueden hacer con este tipo de base de datos en algo tan común como puede ser la Wikipedia. No sé si me podéis conmutar a vídeo para que se vea. Y el audio, si está. No sé si conocéis este proyecto. Es la representación de Wikipedia en un grafo, ¿vale? Nos hacía ilusión ponerlo en una pantalla grande, por eso... Es una excusa, ¿no? Es cuando vamos a tener una pantalla de cine, pues será el momento. Como podéis ver, la potencia son las relaciones entre las entidades. Las noticias de Wikipedia siempre te da referencias y visualmente ves cómo están linkadas unas con otras. En la web hay diferentes tamaños y si os conectáis lo podéis ver para ver cuánto podéis cargar o si el ordenador te lo soporta, porque esto consume muchísimo. Bueno, al final no deja de ser un grafo, sus vértices, sus nodos, ¿no? Cómo relacionas la información. Y la gracia es que aquí, pues bueno, la Wikipedia te lo representan como si fuera una galaxia y puedes ver cómo relacionar. Luego nos va a faltar tiempo, pero es bonito, ¿vale? Que lo sepáis. No, está súper chulo, joder. Bueno, seguimos, Está guay, ¿no? está guay. Y sigues 1 minuto y medio, pero bueno, vamos a empezar ya con... porque es que si no, nos va a faltar tiempo. Neo4j. Todo lo que habéis visto, necesitas una tecnología que te soporte almacenar la información en modo grafo, ¿vale? Con relaciones y entidades. Y esto te lo aporta Neo4j u otros, pero en este caso vamos a contar Neo y Orient. Neo4j es open source, tiene una gran comunidad activa y se basa de manera nativa en nodos y relaciones. Y además tiene otras características como tener etiquetas que se llaman labels o puedes poner propiedades dentro de relaciones, con lo que le da mucha potencia y es muy fácil después buscar información. Además de esto, está muy implantada en muchísimas empresas, están metiendo mucho dinero y hay muchas empresas que están apostando en esta tecnología. A nivel de producción ya no puedes usar la community, no puedes usar la gratuita, pero para diferentes startups sí que promocionan que se use este tipo de tecnología de manera gratuita. Y hay diferentes sistemas open source o proyectos para que pongas tu caso de uso y veas si es posible aplicar grafos a fraude, a transporte sobre todo, etcétera. ¿Qué es lo potente de Neo4j? Su lenguaje de consulta. Han creado Cypher, que se basa en que para poder machear un nodo se hace con paréntesis y para una entidad y las relaciones son con corchetes. Entonces, de una manera muy simple puedes ir buscando información dentro del grafo de manera visual y la verdad que se aprende rápido. Además lo han puesto como proyecto open source, que es OpenCypher, para que los demás lo utilicen, aunque muchas empresas no lo quieren hacer porque seguramente si lo usan, al final acabarás yéndote a Neo, que es el que lo ha creado, ¿vale? Que es más fácil que aplicarlo, pero es bastante interesante. Además tiene diferentes modos para hacer el camino más corto o el PageRank, lo tiene implantado para que directamente lo puedas usar. Pero lo interesante, su seguridad y su configuración, que para eso es una conferencia de hacking, ¿no? Pues, ha ido evolucionando diferentes versiones. Al principio era una pseudo SQL, pero a mitad de 2013
crearon de cero otra vez la base de datos de manera nativa, con nodos y relaciones almacenados, pero sin seguridad. No, tú podías conectar libremente y hacer lo que quisieras, no tenía ningún sistema de autenticación. Además, en la DEFCON 21 hay una prueba de concepto en GitHub donde te haces root de la máquina, no de la base de datos, sino porque abren una shell. No se sabe por qué, pero deja una shell abierta. Eso lo arreglaron a finales de 2016 con la nueva release de la 2.0, donde meten autenticación basada en HTTP Basic. O sea, por base 64, si estás en la misma red no puedes ver tranquilamente las credenciales, pero ya ponen un navegador más visual, que es más agradable, porque al principio, no lo he dicho, pero aquí, veis que va evolucionando el navegador hasta algo mucho más agradable, porque al principio era muy técnico, muy para administración, y ahora es más para business, para presentarlo y tal. Añaden el puerto HTTPS, que eso está bien, aunque tienes que instalarte tú los certificados. Y además abren una shell remota para Cypher, para hacer consultas, que no tiene autenticación, pero en las pruebas que hemos ido haciendo no hemos encontrado ninguna abierta, porque ese puerto no te lo habilita por defecto. Entonces la gente es sabia y no lo levanta. En la nueva release que sacan en Londres, en la Graph Connect, presentan un montón de características, pero como veis siguen sin tocar la seguridad. Siguen teniendo el Basic Out y hasta finales no implantan la gestión de usuarios, donde ya puedes crear más de un usuario, porque inicialmente solo tienes Neo4j y ya está. Y la password, lo bueno que tienes es que la tienes que cambiar la primera vez que entras. Y ya veremos qué problemas hay por ahí. Pero hay una versión en la 3 que no entiendo por qué deshabilitan el HTTPS en un par. No sé por qué, lo comentan y luego lo vuelven a levantar. No entiendo muy bien. Dale rápido. Y sí, abren otros servicios como el Vault y además se puede ver, quitan un endpoint, entonces ya puedes diferenciar sin estar autenticado si es una versión antigua o vieja. Y el tema de las licencias es bastante interesante porque por la community no loguea las consultas y veremos que eso es un problema para lo que haremos después. Lo más importante de todo esto es que la autenticación está habilitada por defecto a partir de la 2, o sea, la 1.9 no debería usarse. Y no está expuesta a Internet. O sea, cuando te la instalas y la arrancas, se te queda en localhost y no puedes acceder desde otros equipos. Esto es importante. ¿Qué hay en el mundo? Lo típico, SODA, MassScan, ZMAP. Vamos a ver qué hay por ahí. Encontramos posibles 33.000 IPs que podían ser Neo4j o que nos daba respuesta, pero es debido a que MassScan y ZMAP no están preparadas para este tipo de servicios y te devuelve respuesta aunque no exista. Te devuelve respuesta porque en el 80 hay algo, pero no existe realmente. Entonces, en total, reales, había unas 1.300. Y diréis que si no está habilitada por defecto, o sea, no está expuesta a Internet. Pero bueno, en 1.000 casos casi, dices, bueno, las pongo a Internet, pero pongo password. Para el sistema de autenticación no lo deshabilito. Para que, bueno, yo me conecto desde casa, nadie sabe mi password, que no debería pasar nada. Pues como hemos visto, el sistema es Neo4j por defecto, y si no lo has cambiado, puedes probar a meter eso, la que sea por defecto, y si entras es que está vacía. Porque hay dos restricciones para poner la password, que es que no sea Neo4j, porque se usa para el inicio, y además que solo tenga al menos un carácter. No hay límite de longitud máxima. Con lo que se podría decir que es una buena idea hasta cierto punto, porque creemos que se puede explotar por ese lado de decir, oye, voy a poner la password más larga que se me ocurra y se la traga. Y puedes tener password de 20.000 caracteres. Ahí llega un punto donde ni responde Neo, pero no pasa nada. Tenemos que ver cómo explotar eso, pero no hemos logrado saber cómo hacerlo, porque no es tarea fácil. La configuración está en ese path, donde la persona que ha querido exponerla, pues lo ha puesto, ha configurado que, oye, quiero exponerla a Internet, 0000 escuchar, y la autenticación se guarda en el fichero auth, que está con un SHA, criptografía de SHA 256 más unsolved, que no es lo más óptimo, pero bueno, si lo borraras el fichero, se te vuelve a generar una password nueva y ya está. ¿Qué es lo que pasa si digo, bueno, voy a probar a hacer fuerza bruta, lo típico? Yo sé que el usuario es Neo4j, ya tengo una parte que sé para atacar, digo, si es Neo4j, solo tengo que poner password, pero tiene un sistema para bloquearte y darte 5 segundos de delay, para que no estés machacándole y retardar el proceso. Pero lo hace por IP, entonces hay diferentes ataques. Tú puedes esperar 5 segundos cada vez que haces una petición, que es muy lento, para ir probando diferentes IPs, o puedes usar listas de proxies abiertos que te permiten hacer una petición y así te vas cambiando tu IP de origen.
con lo que directamente te saltas el sistema de seguridad que tiene. Luego, bueno, una característica adicional del mecanismo que usa para protegerse un ataque de fuerza bruta, lógicamente es por IP, eso no tiene ningún misterio saltárselo. El problema adicional es que tiene un problema de diseño, esta base de datos, en el cual te permite enviar la clave, imaginaos, la clave con la que yo me quiero autenticar, y si aciertas, en la misma petición podrías poner la clave nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer peticiones y llegar a cambiar la clave sin necesidad de recibir la respuesta. Es decir, yo puedo probar una clave y si funciona, pues le pongo una clave por defecto, la que sea, ¿vale? Es lo que os ponemos ahí en el ataque 3. ¿Qué significa eso? Que si yo no necesito recibir respuesta, si un atacante tuviera acceso a sistemas de los cuales no necesita recibir respuesta, imaginaos, pues yo que sé, hackea algún dispositivo de IoT simplemente para enviar peticiones, ¿no? Pues podríamos amplificar el ataque precisamente porque además de esa validación incorrecta por IP, digamos, esa validación de cambio de clave lo hace mal, ¿no? Lo correcto sería, te autenticas y después recibes respuesta y de nuevo tienes que enviar una nueva petición. Si lo haces así, fuerzas a que tú de alguna manera tienes que recibir respuesta, lo que sería el ataque 2, ¿no? Ya tendrías que hacerlo con Proxys, con Tor o con lo que fuera, ¿vale? Estos ataques están implementados en la herramienta, que veremos luego al final de la charla, pero bueno, es una manera pues de automatizar y saltarse el mecanismo de seguridad que actualmente tiene Neo4j, ¿vale? Como vemos, la demo que se va a ver es muy rápida, tenéis el código ahí porque está en GitHub y lo hemos publicado ya. Básicamente tú coges la lista de proxies y lo configuras en request para que vaya usando cada vez un proxy y lanza la petición con un password distinto. Básicamente lo que hace es accede con Neo4j y crea una nueva, y en el atacante dice, bueno, pues atácame con este diccionario y sácame la password que hay actualmente. Y es un ejemplo muy tonto, pero o sea, si cuando lo probamos en real funcionaba con más paro, tal, pero no, a la hora de grabar, pues tampoco queremos aquí tener que tachar IPs y tachar de todo. En este ejemplo creo que calculamos con 5 proxies, realmente ya puedes evitar que te bloqueen, porque no tiene memoria, ¿no? Es decir, cuando te bloquean una IP, no se acuerda que te han bloqueado, con lo cual creo que era solo con 5 o 6 proxies IPs podías estar 24 horas, ¿vale? No necesitas tener una lista enorme de IPs. Y ahora Vale. viene la parte amazing, ¿vale? La gente no para de sorprenderte. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que no está expuesto a Internet, no está expuesto a Internet y además deshabilita la autenticación. Aquí ya no sé qué solución puede haber, porque simplemente ellos te proporcionan seguridad, pero tú la quitas, básicamente. Y dejas acceso total a la base de datos con todos los permisos que tiene, porque solo hay un usuario y es administrador. Pues aquí ni siquiera tienes ni un usuario, ¿de acuerdo? Y ahora va a contar Alfonso un poco qué se puede hacer. Vale, bueno, seguimos. Al final este es el problema de siempre, ¿no? Es el problema de diseño de seguridad. Si al final la tecnología puede ser segura o no, pero están los humanos y los humanos pues no gestionamos bien el riesgo en general, ¿vale? Ahí arriba os ponemos pues lo típico, ¿no? Cuando empezamos a ver la seguridad de este tipo de base de datos, pues miras en Internet, ¿no? A ver qué hace la gente, a ver cómo está, ¿vale? Actualmente, bueno, cuando hicimos esta captura, porque esto va variando, ahora de hecho creo que hay más o menos unas 300 bases de datos en autenticación, ¿vale? Lo que os decía Miguel, alguien que aposta ha editado el fichero de configuración y ha dicho, te las pongo en Internet porque quiero que me las robes, ¿vale? Esa era un poco la idea, y os ponemos bueno, los ficheros de configuración, y al final, lógicamente, esto es un problema de mala configuración. Un problema que tiene impacto gordo, como ahora después veremos con unos ejemplos, ¿vale? Aquí os ponemos una nota en estas bases de datos de autenticación que nos hemos encontrado de la relación entre base de datos community y la enterprise. Como ha comentado antes Miguel, básicamente la diferencia entre community y enterprise tiene otras características, pero básicamente la enterprise implementa una serie de medidas de seguridad adicional, ¿vale? Por ejemplo, logs, ¿vale? Para registrar queries. ¿Cuál es el problema? Que la edición enterprise es muy, muy cara. Aquí os podéis hacer una idea de la relación. ¿Por qué la gente usa la community? Porque es barata. Gratis. Bueno, gratis en concreto. Esta de community realmente, como luego veremos ejemplos, lo están usando empresas que deberían estar usando la enterprise. Con lo cual yo no digo nada. Si Neo4j quiere ganar dinero, simplemente que mire internet y verá que hay gente que debería pagar por cosas que no está pagando. Lo digo por si se mete con nosotros, hay otra manera mejor de ganar dinero, ¿vale? Que es buscar por ahí y... Bueno, disclaimer.
Realmente la mayor parte del tiempo de esta charla ha sido reportando casos, ¿vale? Se nos ha ido un montón de tiempo viendo cómo reportar casos y cómo poder, bueno, minimizar el impacto de todo lo que hay en Internet porque hay mucho, ¿vale? Lo que os vamos a enseñar, lógicamente, la gran mayoría está reportada. Hay algunos que a lo mejor no la han cerrado porque no les da la gana, pero bueno, es su problema porque lo reportamos ya hace meses. Y bueno, hay muchos datos que están anonimizados, ¿vale? Solo queremos que tengáis un poco el sabor, ¿no? de lo que hay, al menos en este primer ejemplo, luego veremos otros. Pero bueno, al final nosotros nos gusta esta tecnología y queremos que vaya mejorando, con lo cual esperemos que nadie se cabríe demasiado, ¿vale? Os voy a mostrar rápidamente, ¿vale? Vamos a ir contando ejemplillos de cosas que alguien en un país lejano, conectándose a una base de datos de este tipo, pues podría encontrar, ¿vale? Vamos a ir contando, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Voy rápido, ¿vale? Para que no, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Como vemos, 17. hay las dos diferentes versiones, los colores Bueno, los ponemos nosotros. básicamente hay mucha información. No lo he contado, que una persona que viera en detalle, ¿qué podría encontrar ahí? Pues datos sensibles de todo tipo. Y cuando digo sensibles de todo tipo es centenas de miles de correos electrónicos, claves de acceso a servidores remotos, estructuras internas de organizaciones, teléfonos, ¿cuántos? Decenas de miles, Datos de investigación, datos de proyectos de analytics, investigación, bases de datos de investigación, luego veremos algún foros, ejemplo, es decir, chats. datos en general. Lógicamente hay bases de datos de chorra, ¿no? Que la gente se instala para probar y da igual, pero hay temas bastante sensibles, ¿vale? Ahí hemos anonimizado muchos. Sí queríamos poneros algún ejemplo más concreto poniendo nombre y apellidos, ¿vale? Que nadie se asuste porque está todo controlado, pero, ¿vale? Os vamos a poner ejemplillos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este tipo de base de datos, como de cualquier otro? Lógicamente, alguien podría coger tu base de datos, analizar los datos y ver lo que hay ahí. El problema es que si tú detectas que una base de datos de este tipo está abierta en una IP, pues te podrías ir al puerto 80 y ver qué servicio hay en el puerto 80, ¿no? Con lo cual ya tendrías la página web y la base de datos. Y podrías interactuar entre una. No penséis solo en modificar los datos, porque luego veremos muchos otros ataques, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Aquí os vamos a poner un par de ejemplos ejemplos simpáticos, ¿vale? Pues por ejemplo, la típica web que te hacía recomendaciones de cine, pues tenía la base de datos ahí expuesta completamente y podíamos hacerle, pues bueno, juguetear con ella. Esto es acojonante. Empresas que se dedican a temas de analytics que su propia base de datos de analytics no las protegen, ¿vale? Pues bueno, eso está ahí. Este tema me encanta, que es una plataforma de streaming para aprender la Biblia, ¿no? Parece que siempre hace, creo que en la pasada ruta, no la anterior, cuando estuve hablando de este malware en Android, que no sé si os acordáis alguno que vi un caso de un turco que intercambiaba recetas con marihuana en turco y hablaba del Corán. Pues es recurrente esto de la Biblia, ¿vale? En las charlas en la Rute. Luego en Neo, en OrientDB veremos otro ejemplo, pero yo no sé por qué, pues esta gente es cool, ¿vale? Pues tú te podías conectar ahí y pues saber, yo qué sé, San Pablo lo que dijo en su momento o quien fuera, ¿vale? Bueno, el caso anterior ya lo he pasado, pero tiene otros problemas de seguridad que mejor no contarlos, ¿vale? En redes sociales, yo qué sé, hay bastantes. Luego lo veremos también en Orient, o sea, bases de datos de aplicaciones que comparten amigos, pues en vez de estar ahí haciendo el tonto con la aplicación, pues ya te bajas la base de datos entera y ya tienes todos los amigos, ¿no? Con lo cual ya puedes bueno, ligar más fácil, supongo. Vale, a ver. Bueno, hay muchos casos, ¿vale? Hay muchos casos sensibles y luego hubo un par, digamos, muy sensible. Dejémoslo ahí, ¿vale? Este es uno de ellos, ¿vale? Le hemos llamado el caso del concesionario. No os vamos a dar detalles exactos, ¿vale? Pero sí queríamos, después de pensarlo mucho, reflexionar sobre un par de cosas, ¿vale? Básicamente, este caso tiene que ver con empresas, organismos públicos, bueno, cosas importantes. Y fue una base de datos en este proceso de perfilado que encontramos hace un año, más o menos. Más o menos 9 meses, un año, sí. 9 meses, un año, ¿vale? En el proceso de investigación, pues bueno, fuimos, pues lo que os decíamos, ¿no? Escaneando un poco Internet a ver qué había abierto, principalmente para reportar, ¿no? Sobre todo en España, si había algo así sensible, reportarlo y que se solucionara rápido, ¿vale? Este caso se vio en marzo del año pasado.
Y bueno, si habéis jugado con Neo4j, cuando te conectas sin autenticación te devuelven unas etiquetas, o sea, y no haces nada, no es hacking, te conectas en URL y ves datos. Y había información que te podía recordar a un concesionario. Imaginar lo que puede ser un concesionario. Dejamos olvidada la base de datos unos cuantos meses. Sí, 4 meses. 4 meses, porque estamos a otras historias. Y en verano, con más tiempo libre, pues volvimos porque nos parecía raro que fuéramos tan cool en España, ¿no? Es decir, un concesionario que usa una base de datos de grafos, pues era raro. Entonces, pues bueno, le dimos una vuelta y lo que había ahí pues era un poco heavy y se reportó a la Guardia Civil. Quiero dar las gracias a César, que simplificó el trabajo y la verdad es que se solucionó rápido, ¿vale? Simplemente poner este caso aquí es para que reflexionemos al menos un segundo de todos los aspectos que tiene que ver con todo esto que está tan de moda ahora de analytics, con datos sensibles, la cesión a terceros. Tenéis que pensar, si hacéis temas de analytics, la seguridad de vuestros equipos son la misma que los equipos normales, porque a lo mejor esos equipos de analytics necesitan ciertas características y a lo mejor la seguridad no es lo mejor. Recordar que este caso está dentro de los que os he contado antes, es decir, esta base de datos se dejó sin autenticación aposta y se expuso a Internet aposta. Es decir, que ahí hubo una mala praxis, Sí. digámoslo así de manera suave. Y luego imaginaros que además ese tipo de máquinas, alguien con mala idea podría haber hackeado esa máquina, porque este caso lo descartamos hace un año porque la seguridad de esa máquina era tan mala que yo pensé, y te acuerdas que, Era un que era un honeypot. honeypot. O sea, yo pensé, esto es un honeypot, lo dejo, porque era realmente mala la seguridad de esa máquina. O sea, que alguien con mala fe, aparte de haber volcado esta base de datos en Internet, en un pastebin, pues podría haber reventado esa máquina y haber entrado a la red correspondiente, ¿vale? Con lo cual, bueno, si hacéis cosas importantes con datos, pues cuidar un poco la información sensible. Vale. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, no tenemos autenticación, pero no solo es consultar datos, ¿verdad? Porque mola hacer cosas más chulas. Entonces, lo primero que vemos es por qué lo habrán deshabilitado. Pues resulta que hay conectores que se usan para conectarte a Neo4j que te lo piden, porque no han querido montarse la autenticación por Basic Out y dicen, no, quítala, que así es más fácil para mí. A lo mejor alguno de estos ha dicho, vale, pues lo hago y fiesta. Pero lo chulo es que con el propio Cypher no solo puedes consultar información, la puedes editar, te la dumpeas, la borras entera, pero hemos visto que hay cosas también que se pueden hacer más chulas para, por ejemplo, hacer cover channel, insertar información dentro sin que afecte al disco para que tú puedas después otra persona conectarse y leerlo. Pensar al final, un poco la idea, ahora veremos ejemplos de ataques de inyección, al final hemos hecho una herramienta de auditoría y de alguna manera es una herramienta que puede ser parecida, o esa es nuestra intención, a un SQL Map, ¿no? Es decir, herramientas para bases de datos con lenguajes específicos, ¿vale? Aquí os ponemos ejemplos, que probablemente no estaréis muy familiarizados con este lenguaje, pues las sentencias en este lenguaje pues para dumpear una base de datos, para editar información. Como os comentaba Miguel, lógicamente si yo tengo acceso a una base de datos, o sea, lo más importante no es solo robar información. O sea, en esa base de datos se puede hacer muchas cosas. Si yo ataco esa base de datos, a lo mejor puedo tirar la máquina y tirar el servicio web. A lo mejor puedo meterle un ransom. A lo mejor puedo hacer un canal encubierto y comunicarme a través de ello, pivotando. O puedo hacer, bueno, luego veremos algún ejemplo, amplificar ataques, ¿no? Ataques de denegación. Se pueden hacer cosillas si no tienes cuidado y por eso no es buena idea meter el nivel de seguridad en las bases de datos Enterprise y no en la community, porque la gente va a usar la community y si te hackean la community van a poder atacar a otros Sí, entornos. y además las ¿vale? consultas no van a quedar registradas. Algo chulo que Alfonso no me dejó hacer es, tú piensas en editar información y dices, bueno, pues a un tío que tiene un rol de analista, pues le pongo administrador y en la web o en el sistema que tiene por delante lo vas a poder acceder, ¿vale? Pero había casos un poco más chulos de precios de productos donde tú puedes cambiar el precio y comprarlo más barato, para que os hagáis una idea de... Sí, claro, en esos casos que os hemos contado, en el caso de Neo, las 400 que están abiertas, pero las otras casi 1000 que no lo están, con un pequeño diccionario, pues bueno, alguien podría sacar cosas, ¿vale? Hay de todo, ¿vale? Imaginaros el modelo más clásico de base de datos en SQL, pues lo mismo, ¿no? Puedes cambiar precios de tiendas, todo tipo de cosas, Y ¿vale? bueno, vamos siguiendo, que Sí. si no... sin autenticar y
te deja acceder a algunas cosas del browser, aunque no estés autenticado, pero hay una cosa graciosa que es que tú puedes usar la API que tienen ellos API REST para consultar su propia API, ¿vale? Para ver sus datos, estés o no autenticado. Si estás sin autenticación, pues te deja ver todo. Si necesitas password, pues te salta oye, no puedes. Pero si pones una URL, generas tráfico. Lo que te hace es mandar una petición options para ver qué protocolo, pero generas tráfico. Y no entendemos muy bien por qué. Claro, Porque aquí lo que nos dimos cuenta es, bueno, si tu intención no es solo robar la información, sino que quieres usar esa máquina para amplificar ataques, pues hay problemas de diseño, como pasa con este, que tú puedes enviar una petición a la base de datos y la base de datos enviará a otro, ¿vale? En este caso no hemos sido capaces, no sé si se podrá, de hacer bucles, ¿vale? Es decir, podemos hacer una petición y envías una petición, pero eso no tiene mucho misterio, ¿no? La gracia sería que yo te enviara una petición y hiciera un for 1000 y el servidor te enviara 1000 peticiones, ¿no? Con lo cual sería un ataque de amplificación. Pero en cualquier caso, aquí está haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Que es hacer peticiones fuera y enviar tráfico basura a otros sistemas. Más cosas. Algo chulo es la denegación de servicio. Neo4j por defecto tiene un timeout de 0 para esperar todo lo que tenga que esperar para devolverte la respuesta. Tú puedes hacer que cree un número muy grande de nodos del mismo tiempo, los guarda en RAM y hasta que no los tiene creados no los mete en la base de datos, ¿vale? Entonces tú puedes petar la RAM de la máquina, se cae el servicio Neo4j, hay veces que se cae toda la máquina. Yo ahora veréis el vídeo, me he pegado horas porque se me caía todo el rato y no había manera de grabar. Y la cosa es, dices, bueno, pues cambias el timeout, pero si lo cambias puedes hacerte denegación a ti mismo, porque hay consultas que son muy costosas y si tú pones un límite muy pequeño no vas a poder ni siquiera consultar tú. Entonces este es un problema un poco difícil de abordar, pero nosotros nos aprovechamos de él. Aquí en la demo es un poco raro, ¿vale? Pero en la parte de aquí de abajo lo que vamos a hacer es una serie de consultas, porque no solo quiero tirar la RAM, ¿vale? Hay varias opciones, pero lo primero que voy a hacer es crear todos los índices posibles que tenga la base de datos. Los índices te permiten luego consultar mucho más rápido, pero son muy grandes en disco, se llenan enseguida. Entonces, yo lo que hago es, digo, créame todos los que hay en una única consulta y así cada vez que genere datos va a llenarse más rápido el disco. Después te permite cargar información de manera externa, de cualquier CSV que hay en Internet. Tú puedes decirle, oye, cárgame este CSV de Internet e impórtamelo en la base de datos. Encontré por ahí uno de varios gigas y entonces yo lanzar la consulta, no hace falta ni que esperes, porque lo chulo es que tú dices, oye, manda la consulta y los 10 segundos, si ves que no has respondido, tú párala, porque en el servidor se queda corriendo. Y empieza a importar datos. Y lo más chulo de todo es cuando mandas el loop, el que hemos visto de crear un montón de nodos de golpe, ahí tiras totalmente la máquina. En la parte izquierda es lo del disco y aquí es donde se empieza a fallar. Es un poco complicado de enseñarlo porque es cliente bueno, víctima y atacante, y además si lo hacías a la propia máquina se me caía la grabación y no quería hacer denegación real a un equipo real porque no me interesaba. Y ahí tenéis el código, ¿vale? Que es muy simple. Son las consultas, está todo en GitHub y las consultas son las que habéis visto antes. Para que os hagáis una idea, los ataques que hay ahora mismo en la herramienta, que son de RAM y de disco, algunos de los ejemplos que os ponía y otros, es decir, si tú puedes inyectar tráfico, esos sistemas que veíais en la página web, realmente con 2 peticiones, si la herramienta puede tunelar por Tor, podríamos tirar el servidor, ¿vale? Es decir, si puedo inyectar 2 peticiones, hacemos denegación y tiramos al servidor porque, por cómo funciona esta base de datos, consumirá todo el disco o toda la RAM, con lo cual la página web se caerá, ¿vale? Y aquí... Vale, vamos a hablar un poquito de ransom, ¿vale? Sin que nadie se ponga muy nervioso. ¿Cómo funciona el ransom? Bueno, todos lo sabemos más o menos y en la última meses, último año, pues hay moda de infectar bases de datos, ¿no? Pues porque sale barato, ¿no? Si tú te encuentras una base de datos con claves por defecto o que no tiene claves, pues te conectas, te descarga la base de datos, la cifras, la subes, es decir, es relativamente sencillo pues infectar muchas máquinas con ransom, ¿vale? Bueno, esta la usó Mico ayer, creo, bueno, el típico mapa de ransom en los últimos años. Hemos querido investigar en Neo qué se puede hacer con ransom, ¿vale? Imaginaros que de alguna manera un atacante consiguiera inyectarnos peticiones, ¿vale? ¿Qué podría hacer? Pues por un lado, lo típico que os podéis imaginar, bueno, si alguien puede enviarme peticiones, pues puedo exportar la base de datos, la cifro y te la subo,
¿vale? Con lo cual, ya te he hecho el ransom del libro y pagas, ¿vale? Pero eso realmente, si tienes bases de datos grandes, como nos hemos encontrado de 40, 50, 60 gigas, pues es costoso y da pereza, ¿vale? Entonces, lo que le dimos una vuelta es, bueno, vamos a crear nuestro propio ransom, ¿vale? Decir, para que nadie se ponga nervioso, el código este no lo vamos a liberar, lógicamente, no está en la herramienta, ¿vale? Y no lo vamos a publicar. Ahora os enseñaremos un vídeo de cómo funciona, pero simplemente es para que tengamos en cuenta nuevas funcionalidades que pueden tener bases de datos y cómo un atacante podría utilizarlas, y luego hablaré un pelín de cómo poder mitigarlas si es posible, ¿vale? Le dimos una vuelta a cómo funcionaba este lenguaje, ¿vale? El Cypher, y empezamos a buscar funciones que hicieran cosas chulas, ¿vale? Hay una función que se llama replace, que su nombre lo indica. Tú le dices, coge esto y sustitúyemelo por esto otro, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esa función? Que el cálculo lo hace el servidor, no lo hago yo en cliente. No sé si me vais siguiendo a dónde vamos a ir. Dado que el cálculo lo hace el servidor, está chulo, porque si yo lo puedo utilizar, realmente yo podría hacer un ransom y el que cifra la información no soy yo, sino es la base de datos. Con lo cual yo enviaría una query y me voy. Y es el motor el que cifra la base de datos. Y me da igual que la base de datos tenga 50, 100, 200 gigas, ¿vale? Entonces, bueno, no vamos a contar muy en detalle cómo funciona, porque tampoco hay que dar pista a la gente, pero bueno, con un tipo de criptografía bien tuneado, porque si no lo tuneas bien se puede romper, y con estas funciones, básicamente lo que le dices es, sustituye esto por esto, ¿vale? Y va cambiando cosas. Adicionalmente a eso, hay una cosa chula que tiene cualquier sistema de analytics, que son las relaciones, ¿no? En una base de datos de grafos, lo que da mucha información son cómo se relacionan los nodos. Pues coño, en vez de cifrar los datos, ¿qué pasa si le elimino los enlaces? Es decir, un ransom súper chulo, o sea, súper tonto. Llego, te borro los enlaces, me los copio yo en local y ya está. Si no tienes un backup o no tienes otra forma de relacionarlo, pues están jodido, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer es relacionar los dos, ¿vale? Entonces, ahora os va a enseñar Miguel, tiro yo, Sí, y ahora os digo las implicaciones que tiene esto. Bueno, aquí es un vídeo del ransom, ¿vale? La demo, lo único que vais a ver es, tenemos la base de datos en Neo, el browser, es súper chulo, se mueven las bolas, está guay. Y la máquina súper secreta va a lanzar el ransom, ¿vale? Que es lo que ha contado del replace y tal. Lo chulo es que si es community no vas a ver qué consultas hemos mandado. Ahí está la gracia de, oye, o paga o te lo van a hacer. Y como vemos, se rompen todos los enlaces y la información que tiene dentro, que sale abajo, sale cifrada, ¿vale? No he querido hacerlo, no lo hemos querido hacer para ponerlo en producción y tener un ransom que sea ya válido, por si acaso. Entonces hay cosas que están, como por ejemplo las fechas y tal, no está cifrado, pero es aposta, porque es que si no, yo me veía mal. Y veis que se han borrado todas las relaciones. Ahora simplemente vamos a mandar el reverse para que vuelva todo a su sitio. Pero es que lo que es cifrar es relativamente rápido, porque tú envías 2 queries y lo haces solo. Lo que es recuperar es lo costoso, ¿no? Porque tienes que hacer las relaciones, pero realmente por un atacante eso le da igual, porque solo lo haría en el caso de que le pagaran, ¿no? Con lo cual sí le merece la pena invertir el tiempo, ¿no? Claro, tú te has bajado todo el mapa de relaciones para poder luego, porque no es fácil saber qué nodo con qué nodo está relacionado, pero con una consulta lo tenemos y simplemente después, a la hora de volver, tú tienes que leer ese fichero e ir importando cada relación, ir creándolas. Y como ves, no es difícil. Es el problema. Me ha costado más hacer el vídeo que montar el ransom. Para que os hagáis una idea, con este tipo de ataque echamos cuentas y es difícil porque no lo hemos probado en real, pero pensamos que de 5 a 10 minutos podríamos cifrar todas las bases de datos de Internet, ¿vale? Todas las bases que hay abiertas, o sea, unas de 400 a 500 bases de datos en unos 5 o 10 minutos, ¿vale? Es decir, y es lo que hacía Mongoose, es trivial, entre comillas, ¿no? Hay que tunearlo. ¿Por qué? Porque tú envías 2 peticiones a un IP y el server se queda haciéndolo y tú te olvidas. Y eso lo tunelizas por Tor o por lo que sea y ya está, ¿vale? Lógicamente tienes que poder inyectar. Como os he dicho, inyectas o rompiendo la autenticación, lógicamente si no hay autenticación o está vacía, o si de alguna manera los conectores, que ahí no hemos profundizado porque ahí hay bastante, tienen problemas para poder inyectar, ¿vale? Y creo que ya viene OrientDB. Esto es... Sí, de tiempo vamos bien, más o menos. Sí. Eso era lo básico que os queríamos contar de momento de Neo 4J. Gracias.
Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que después de un año han salido cosas interesantes. OrientDB es el gran competidor de Neo4j porque lo pone en su web directamente, te dice usa Orient y no Neo. No queremos caerles mal porque son bastante de meterse en problemas legales, denuncias, paso. Y lo que te da es de diferentes visores y tal, hay empresas que lo están usando y hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿vale? En la seguridad. ¿Por qué? Tiene varios CVEs, este tiene más de uno, y además la última versión, con lo que hemos trabajado es con la que te bajas ahora mismo. Con lo que vas al navegador y te la bajas, la 2.2.16, 17. El problema es que actualizan cada 2 semanas, porque pues tendrán sus problemas de... Bueno, da igual. No quiero meterme en un problema. Sí, no hables más de la cuenta, venga. ¿Cómo funciona? Tú creas el servidor de OrientDB y a diferencia de Neo, puedes crear varias instancias, varias bases de datos en el mismo server. En Neo solo es una. ¿Y cómo funciona? Te pide una password para root, no cada vez que la arrancas, la primera vez que lo arrancas. Puedes poner la que quieras o darle al enter en vacío y te crea una aleatoria, que eso está bien. O sea, la autenticación tiene que ir sí o sí. ¿Cuál es el problema? Que puedes acceder como root sin necesidad de acceder antes como otro usuario. Con lo que tú puedes tirar contra root y si consigues la password, puedes acceder a todas las bases de datos que tiene montadas. El puerto por defecto es el 2480, HTTPS lo tienes que montar tú de cero, yo lo intenté y no lo he sabido. Y además hay cosas raras como que te crea una base de datos por defecto, que es Grateful Dev Concert, que estamos viendo cómo explotarla a partir de esta, porque además cada vez que creas una base de datos te genera no un usuario por defecto, que es lo típico, sino 3, ¿vale? Por si acaso, pues tienes un administrador, un reader y un writer. Y con ellos pues puedes ir probando si cada vez que alguien crea una base de datos los tiene que borrar, porque o se mete en los entresijos de la configuración y cambia cómo lo tiene montado, o si no tienes que hacer una por una. Además, lo peor de todo es el manual, porque hay cosas que pone y después no se cumplen, como va a explicar Alfonso. Y lo he dicho, los usuarios por defecto es lo más trivial, lo más típico, pero lo chulo es que hay 3. O sea, además y que cada vez que creas una base de datos, no es que sea del server, es por cada base de datos que creas, tienes otra vez los 3 usuarios. Bueno, Sí. ¿no? Por ejemplo. Vale. Bueno, lo que os decía Miguel, para cada base de datos nueva hay usuarios por defecto y además crea una base de datos ahí un poco extraña que en el manual no viene bien documentada para lo que sirve, que a su vez tiene usuarios por defecto, lo cual es aunque esa base de datos no tiene la información útil, pero es un buen punto de entrada para hacer ataques de inyección, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿no? Pues intentar tirar la máquina o hacer ataques al exterior, etcétera, ¿vale? A diferencia de Neo 4j, es verdad que en general la seguridad de Neo es mejor que la de Orient, pero a nosotros personalmente nos gusta más la aproximación de Orient en cuanto a las licencias, ¿vale? Tiene también una licencia Community y una Enterprise, y la diferencia tiene que ver más con temas de rendimiento, de escalado, etcétera, no tanto de seguridad, ¿no? La seguridad es la misma, ¿no? Con lo cual su producto es igual de seguro o inseguro independientemente de la licencia. Yo creo que me parece una aproximación más interesante. ¿Cuál es el problema actual de...? Bueno, esto que os contamos es para la versión que os podéis descargar actualmente en la web, es decir, la de producción, ¿no? la que hay actualmente, porque hay un montón de versiones. El problema fundamental es que hay una gran diferencia entre lo que ponen en su documentación con la realidad, ¿vale? Yo no sé si no hay ahí coordinación, pero, por ejemplo, os ponemos este caso. Tú puedes coger cualquier base de datos de Orient y listar todas sus bases de datos sin autenticación, ¿vale? ¿Por qué? No tenemos ni idea. En la documentación pone que necesitas autenticarte, pero en la práctica no. Entonces, coges cualquier base de datos, lista la base de datos y te dice toda la base de datos. Entonces, si tiene usuarios por defecto, te conectas, y si no, Miguel lo ha comentado muy rápido, root permite conexiones remotas, ¿no? Algo que lleva superado en sistemas operativos de hace 10.000 años, pues puedes hacer ataques de fuerza bruta root, ¿no? Con lo cual, te lo pone muy fácil para saber las bases de datos que tiene y a cuál dirigir el ataque, y además te dice la versión, ¿no? Con lo cual, en función de la versión, pues ya puedes jugar con CVEs o con otro tipo de ataques, ¿vale? Todo esto sin autenticación. Sí, todo esto gratis. sin autenticación, ¿vale? Sin ser malo, simplemente leyendo y sabiendo teclear, vamos, leer y escribir, no tiene mucho misterio. Vale, esto pues lo mismo, es que es desesperante. Por defecto, OrientDB expuesto a internet y en la documentación te dice que no es recomendado. Pues ¿qué haces? Pues yo qué sé, te vas al campo a vendimiar. Es que no se puede hacer nada, es decir, no lo sé.
Quizás este es el motivo fundamental por el que hemos encontrado muchos casos de ciertas organizaciones respetables, porque a lo mejor leyeron la documentación y se la creyeron. Coño, no se expone y le instalaron y nada, está ahí expuesto, ¿vale? ¿Qué hay en Internet? ¿Vale? Una consulta rápida, aunque esto va cambiando, pero bueno, para que tuvierais una pequeña referencia, más o menos unos 214 servidores OrientDB. No sé si se lo ha comentado Miguel. La diferencia con Neo es que un servidor de OrientDB puede tener más de una base de datos, ¿vale? Puede tener de una a n bases de datos, con lo cual realmente 214, pero hay unos 553 bases de datos. ¿Por qué sabemos que hay estas bases de datos? Porque independientemente de que te autentiques o no, puedes consultarlas, ¿vale? Porque hay un fallo en el diseño. Versiones, pues tenéis aquí infinitas, esto es un caos, no sabemos muy bien cómo es el gestionado de versiones porque hay, ¿cuántas? No sé, 100, 200, no sé, Hay de todo. hay muchas. Aquí os ponemos un breve resumen de lo que hay en Internet, pues algo que alguien desde un país lejano pues podría consultar, ¿vale? Pues por ejemplo, de esas 553, 187 bases de datos, pues tiene credenciales por defecto. De estas 553, esta base de datos creo que es de un grupo de rock de los 70, no sé si alguien lo conoce, Muerte Digna. Sí, no, yo no lo conozco. Sí, sí. Sí. Bueno, no lo conocía, joder. Vale, pues de ahí veis 104, eso quiere decir que el 50% de los servidores que hay en Internet tienen esta base de datos. Es decir, realmente el problema es que la documentación es muy mala. Con lo cual, si esa base de datos está abierta, entre otras cosas, puedes hacer ataques de inyección. Y hay otros ataques que no los vamos a comentar en esta charla porque los estamos validando, pero se puede hacer escalada de privilegios, probablemente, y ser root del servidor, ¿vale? Pero a veces nos ha funcionado y a veces no, y de momento no queremos mostrarlo porque nos falla y en algunas ocasiones y no sabemos muy bien por qué. Bueno, no hay protección a ataques de fuerza bruta, con lo cual eso es barra libre, eso lo hace la herramienta, podéis hacer ahí ataques. Y ejemplos, pues hay, yo qué sé, el gobierno australiano, aquí tenéis de todo, ¿vale? Aquí hay fiesta, ahora Miguel os comentará alguno rápido. Yo estaba ayer preocupado porque no hacen caso, llevamos meses intentando reportar cosas y no cierran. Pues bueno, ahí cada uno tiene que ser ya responsable de sus sistemas. Este caso es chulo porque te dice el entorno de test y de producción, ¿vale? Por si tienes alguna duda de si es importante atacar o no, pues ya sabes más o menos, vale, esta gente tiene todos los entornos montados en el mismo sitio, entonces en algunas no puedo entrar como admin, en otras sí, pues a ver qué puedo hacer. Tema de cartas, de crearte tu propia carta. Sí, dale rápido esto. Sí, sistemas de gestión de equipos, tráfico, las aplicaciones de móvil como el Metro, de speaker, hacer sistemas de alarma por voz IP. Bueno, aquí está todo emborronado, pero son unos 5.000 datos personales, porque está el número de teléfono, el correo y tal. De estos hay unos cuantos. Pero os enseñamos uno y os creo los demás. Otra de inteligencia artificial. O sea, está muy de moda el usar grafos, pues lo usamos aunque no tengamos ni idea cómo van. Y este es un caso que le Sí, bueno, este es el caso de la Biblia que os contaba, pero en este caso es en Orient es en coreano un cura que habla de la Biblia, ¿vale? Se repite, no sé por qué, y tenía pues sus vídeos en YouTube, le estuve yo siguiendo ahí a ver qué se contaba el hombre, y la base de datos en paralelo, pues donde guarda sus cosas de la Biblia, porque le molará tenerla en grafos o lo que sea, bueno. Como resumen de OrientDB, se te crea, hemos visto que en la mitad de los casos no han borrado la base de datos que te viene por defecto, con lo que casi siempre he encontrado algún caso donde le han quitado los usuarios, pero no la han dejado, no sé por qué, sí, total. Pero podéis hacer inyecciones, puedes hacer lo mismo que en Neo, pero solo en esta. El listar las bases de datos me parece un error un poco gordo, porque ya veis que puedes ver si es producción o no, si le ponen el nombre, y entonces tener un target más claro. Lo de root, porque puedes atacar root fuerza bruta y no tiene ningún sistema para bloquearlo. Si tienes acceso con cualquier usuario, da igual los privilegios que tenga este usuario, te puedes bajar la base de datos con una sola consulta y te la exportas a local. Y más cosas como la información del server y tal. Esto es un caso donde hacer fuerza bruta, el código está arriba, que es muy simple,
Y a la izquierda lo chulo que se ve es que tú si tienes acceso a la información de server, puedes saber quién se ha conectado a una base de datos, aunque no sea tuya. Entonces, casi puedes saber qué clientes está usando esa base de datos y tal. Pero vamos, hasta el comando que usa, el tiempo, tal. O sea, es bastante acojonante. Esta es la herramienta, ¿vale? Está en GitHub, el help. Es la primera vez que hacemos algo así que estará bastante... Bueno, tenéis es una beta porque, bueno, vamos a incorporar otras bases de datos y otros ataques. Entonces, bueno, era para que ya tuvierais algo de este tipo por si tenéis algún tipo de esto de base de datos y ya sea en un Red Team o un Blue Team, pues queréis tener algún script ya un poco para controlar la seguridad y ver cómo poder mitigar los problemas derivados de este tipo de tecnologías, pues la tenéis ahí. Cualquier sugerencia, probablemente la cambiaremos pronto, pero bueno, tenéis ahí el puntero para... Y lo chulo es que ya le hemos montado para que te haga un report en JSON y tal, para tener toda la información y que tú le dices, le pasas una network, tu network interna, y que él solito te va buscando Neo4j y si encuentra, o OrionDB, si te encuentra alguna, que te dumpee toda la información que pueda. ¿De acuerdo? Solo- Y es bastante interesante porque si tienes los labels y tal, puedes saber si es importante o no. De ahí que podamos investigar. ¿Por qué investigamos unas y no otras? Si tenéis los... Sí, bueno, ahora, Sí. los típicos, voy para atrás un momento. Tenéis el típico ataque que os da información, ¿no? De footprinting y similar, ¿no? Todo lo que sea sin autenticación, pues te lo saca. Tenéis ataques de fuerza bruta, tenéis ataques de denegación de servicio y... Menos ransom, No, porque no ransom me deja lógicamente no. todo. Y tenéis la opción de, bueno, de tunelarlo por todas las peticiones, ¿vale? Eso ya está integrado en la herramienta, con lo cual pues podéis hacer pruebas, no seáis cabrones, ¿vale? Pero podéis hacer pruebas reales, ¿vale? Conclusiones. Hostia, vamos viendo en tiempo. Vale. Bien, Un 10 poco minutos, ¿no? esta charla, aunque parezca que no, era para demostrar que nos gustan estas tecnologías y las usamos en proyectos internos y pensamos que tienen bastante futuro este tipo de base de datos de grafos. Lo que pasa que, bueno, pues hay que aprender de los errores del pasado y no volverlos a cometer, ¿no? Ya sea en configuraciones por defecto, joder, las protecciones de fuerza bruta basado en IP, eso es de los 90. No sé, vamos a intentar mejorar las políticas de clave, almacenar de manera segura una clave, eso tiene 15 años, es decir, yo qué sé. No hacer queries a terceros, intentar trabajarse un poco más las mitigaciones en ataques de inyección, es decir, si alguien me mete una query de denegación, ¿cómo puedo gestionar los tiempos? Es complicado, pero bueno, se puede hacer. Ahí hemos puesto en pequeño porque no queríamos ser muy sensacionalistas, pues en total, sin hacer nada, porque si hubiéramos tirado a hacer fuerza bruta, pues probablemente hubiéramos sacado, no sé, el 80 o el 90%, unas 600 bases de datos expuestas de todo tipo, organismos públicos, compañías, vuestro lo he dicho, había DMZs enteras con la configuración de seguridad de la organización, o sea, hay Estructuras organizativas de empresas. estructuras, algún tema bancario por ahí, eso dejémoslo. Bueno, había un poco de todo. Os íbamos a poner aquí una cifra en gigas, como vimos ahí en los artículos estos que presentaban de Mongo, pero no nos parecía muy serio porque realmente cuando tú te conectas te dan la información, pero esos datos no se reflejan en información útil. Te puedes decir que la base de datos es 50 gigas, pero a lo mejor la información útil son, no sé, 3 gigas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que hagáis una idea de lo que estamos hablando, con cosas básicas muchas veces, casi que es leerse el manual y desconfiar de lo que dice la gente, ¿vale? Un poco ahora os comentaré rápidamente unos basic para configurar, de contramedidas, pero queríamos reflexionar sobre un comentario que publicó hace poco César, supongo que muchos conocéis a César, y tiene que ver con este mundo en el que trabajamos, con nuestra profesión, y es en el hecho de que cada vez dependemos más y más de la tecnología, pero cada vez la tecnología es más insegura. Y es así. Y es porque no se desarrolla bien, porque los ciclos de calidad no son los adecuados, y cuando te dedicas de verdad al pentesting y en cosas serias, pues como por ejemplo se hace en IOActive, pues estas cosas pues las vives en el día a día. ¿Vale? Aquí nada, simplemente unas pequeñas recomendaciones. Lógicamente, los problemas de diseño de las bases de datos pues no los podéis solucionar, tenéis que de alguna manera mitigarlos con tecnología desde fuera, pero bueno, joder, intenta que por lo menos no se autentique la gente, joder. Entonces, Sí, vale que no puedes evitar un ataque de fuerza bruta porque está mal diseñada,
pero puedes poner tecnología alrededor para mitigar o no todo quites eso. la seguridad que tiene Neo, por ejemplo. Sí, No es difícil. no quites la seguridad y bueno, pues lo típico, ¿no? Los fallos que os comentábamos por defecto, como listar base de datos y todo ese tipo de cosas, es que está mal hecho, ¿vale? Entonces, pues bueno, le tendrán que dar una vuelta y trabajarlo. Vale, esto era un poco lo que os queríamos comentar. Nada, ahí tenéis nuestros contactos y si queréis preguntarnos cualquier cosilla, ahora o estos días nos decís. El tiempo bien. Bueno, me adelanto yo a las preguntas y me cuelo, ¿vale? ¿Habéis pensado en correlacionar todas las bases de datos que habéis encontrado? Es decir, crear una metabase de datos que haga grafos de las que habéis encontrado y ver qué atributos comunes podría haber entre los nodos para intentar deducir si... Ya es que se me va la olla, sabéis que estoy muy loco. Bueno, no sé lo que opina Miguel. Mi opinión es que ya estamos en la frontera. Entonces, ¿De qué frontera me hablas, Alfonsito? ya nos conocemos tú y yo. O sea, yo creo que está bien, pero no hay que dar mucho por culo. O sea, está bien, la investigación está chula, ya la gente es consciente de los problemas que tiene y... Pero bueno, no lo sé. O sea, Hombre, hacerlo es, o sea, es trivial. Pones pues, el rango, te descargas sí. las labels, lo cargas, o sea, es una tarde. Pero lo que sí que era chulo es correlar lo que es el Neo o el Orient con lo que hay detrás, porque la información sola no tiene valor, pero si empiezas a correlar con el servicio que da, pues ya es cuando de verdad ves que hay un problema más serio. Perdonad, ¿preguntas? No veo manos, no sé si... Vale. Sí. Aquí abajo. Yo no veo. Yo no veo. Oh. Ahí. Aquí. ¿Habéis probado a los sitios web donde sospechéis que tienen esa base de datos a hacer inyección? La típica inyección SQL, pero con este tipo de base de datos. No, claro, eso no sé si ha quedado claro. O sea, los mismos ataques, en la parte que hablamos de ataques de inyección, hay aplicaciones que, si están mal hechas, tú le puedes meter consultas en Cypher en el cliente, con lo cual harías la inyección igual que en SQL en el servidor. Lo que pasa es que estos casos en concreto no te dejaban meter la query desde cliente, ¿no? O sea, el problema es que, o sea, la conexión entre el cliente al servidor lo hacían bien y del servidor a la base de datos, pero la base de datos estaba expuesta, con lo cual directamente atacaban la base de datos. ¿Más preguntas? Sobre el comentario de César Cerrudo, en mi opinión, lo que pasa después de 30 años de concienciación, formación, comunicación, eventos como este y como muchos otros, es que no se le da con un palo en la cabeza a la gente. O sea, lo que hay que hacer es meter unas sanciones criminales a todo el que no protege las cosas, porque es muy fácil luego criminalizaros a vosotros por haber descubierto esto, cuando el problema lo ha generado el que lo tiene instalado hecho una mierda en Internet. Sí, está claro. Entonces, mi opinión es que todos deberíamos forzar a que haya unas sanciones agresivas. Y cuando digo agresivas es cárcel por irresponsabilidad por exponer datos personales, sanciones de millones de euros y cosas por el estilo. Sí, pero es complicado. O sea, quiero decir... Hasta que maten a alguien No, porque han entiéndeme, sacado entiéndeme. su dirección Sí, de una sí, base de datos. sí estamos de acuerdo, pero no sé quién lo comentaba ayer. Si porque un administrador la cague por una multa cierra una empresa y 1000 personas se van a la calle... ¿Qué pasa cuando un médico...? Pero que te doy la razón al 100%, Sí, pero quiero decir que hay matices. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué pasa cuando un médico llega borracho a un hospital y se muere una persona en un quirófano? ¿Qué pasa cuando un administrador de sistemas se deja una base de datos con mis datos, por ejemplo, publicada en Internet? ¿Alguien tiene que pagar por eso? ¿Alguien tiene que ir a la cárcel? Os lo dejo ahí, si queréis hablamos de esto más adelante. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. todos.